Sancor Seguros. Segundo bloque, continuamos dialogando con Juan Pablo Iriart Olmedo, cónsul de Chile en Neuquén. Juan Pablo, en el bloque anterior usted hacía referencia al tema de los tratados de libre comercio de Chile, que ha firmado Chile, de la integración al mundo. En la Argentina, el turismo a Chile para compras se ha intensificado fuertemente. Los otros días leí un artículo en La Nación que hacía referencia a que el turismo, los viajes a Chile, junto con los viajes a Brasil, son los que más aumentaron en esta última temporada. ¿Por qué en Chile es más barato comprar un vaso, un celular, electrónicos, electrodomésticos? Hemos visto colas de personas, de familias, para cruzar a Chile para hacer shopping. Sí, yo creo, Daniel, que lo que tú señalabas de los tratados de libre comercio nos permite tener una economía competitiva en ese orden de cosas, porque los aranceles son muy bajos y el importador chileno o el comerciante chileno o el industrial chileno que necesita esos productos importados tiene la posibilidad de adquirirlo en distintos mercados internacionales. Claro. Y eso creo que a la larga hace que la competencia y esos precios convenientes que tengamos internamente bienes y servicios interesantes. Claro. A eso yo le sumaría que la inflación ha estado contenida en los últimos 10 años, digamos, de tal forma que esos precios se mantienen en el tiempo y tenemos siempre la posibilidad de buscar otros mercados, el importador, el comerciante, para ver productos cada vez más interesantes. Entonces, me da la impresión que por ahí va, básicamente. Sí. Y con mi familia estuvimos en Temuco en el verano pasado, en marzo, y me sorprendió, bueno, más allá de los precios, de lo que uno tenía conocimiento, de los menores precios en Chile en general, de la variedad de artículos que aquí no se ven directamente. Así es, claro. Precisamente el poder importar de distintos lugares Claro. Nos abre esas posibilidades. Y es cierto, uno se sorprende, yo mismo me sorprendo a veces, voy a una gran tienda y encuentro con productos del África subsahariana, de cualquier sitio lejano y lo encuentras. Claro. Digamos. Entonces eso, insisto, nos ha permitido mantener los precios a raya y eso ha ayudado mucho al desarrollo de la economía en general. Sí. Incluso, bueno, también conozco casos de empresarios argentinos, mismos de la región, que han invertido en Chile por la mayor facilidad para hacer negocios, por menor presión tributaria. ¿Ustedes cómo notan ese fenómeno, digamos? Está aumentando, sí, cosa que nos pone muy contentos. Nosotros queremos, a propósito de las inversiones que señalabas, las inversiones de Chile en Argentina son de 17.000 millones de dólares y de Argentina en Chile solo 1.000. Creemos que este país y esta economía puede, digamos, invertir muchísimo más en Chile y también apuntamos hacia eso, digamos, a que haya un cierto equilibrio. Eso es muy importante, digamos. Creo que
no solo para los negocios, sino que también un mayor conocimiento entre los países, un mayor intercambio de experiencia entre los empresarios. Ese expertise yo creo que le hace muy bien a los dos países. El abrirse, el vincularse en todo orden de cosas, yo creo que es muy saludable. Bueno, yo recuerdo el año pasado, con el cónsul anterior, con Roberto Pinilla, se organizó una ronda en la que vinieron funcionarios chilenos vinculados a instituciones que buscan llevar emprendedores argentinos a Chile, ¿no? Ajá. Me pareció muy interesante esto de buscar emprendedores en otro país y ofrecerles condiciones para facilitar el desarrollo de emprendimientos en Chile. Cómo no, yo creo que con las pymes hay que trabajar muy fuertemente también, exacto. Hay mucho que hacer ahí. Este año tenemos pendiente organizar nuevamente una reunión de esa naturaleza y le recuerdo, Daniel, que está funcionando muy bien la Mesa de Comercio Exterior y Turismo. Es una mesa que integra a las entidades públicas de la provincia del Neuquén y las regiones chilenas del Biobío, Araucanía, los lagos y los ríos, más los empresarios y sociedad civil, digamos, claro. Cualquier persona que se interese en hacer negocio, iniciar negocio o en averiguar qué posibilidades existe en esta materia, los comercios exteriores en general y turismo. Eso lo está manejando, insisto, acá muy bien el Ministerio de la Producción, del ministerio que está a cargo del ingeniero Brillo, ¿sí? Y en Chile el Ceremi de Economía, de tal forma que próximamente, en los próximos meses, se va a llevar a cabo una reunión. ¿Aquí en Neuquén? Todavía no se ha definido dónde, okay. pero yo creo que es una instancia muy, muy valedera para hablar de estos temas entre ellos, entre los empresarios mismos que conocen y ver las posibilidades de incrementar los negocios. Claro, tal cual. Porque, insisto, hay muchas posibilidades y nosotros no la estamos desaprovechando. Hoy en día, en este mundo globalizado, hay que asociarse. Claro, tal cual. Nosotros, en el famoso tratado de 1881, entre Chile y Argentina, nosotros nos ufanábamos en decir Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico. Claro. Ahora interesa que Argentina esté en el Atlántico y Argentina en el Pacífico. En el Pacífico, claro. Y Chile en el Atlántico. Claro, tal cual. Nosotros tenemos que mirar el África, por ejemplo. Claro. Y si queremos portar al África, lo tenemos que hacer a través de Argentina. Claro, tal cual. África es un continente de muchos recursos, de gente joven, que la democracia en África ya se está sentando, es una realidad. Sí, no como hace 30 años que los golpes de Estado eran semana por media. Claro. Hoy en día no. Es un país con recursos, un país que está formando su grupo humano, es un continente, y nosotros el día de mañana vamos a necesitar mayores vínculos con el África subsahariana. Sí, y para ello necesitamos asociarnos con Argentina. Bueno, y los argentinos lo propio tienen que hacer con la cuenca del Pacífico. Entonces, las posibilidades que tenemos son múltiples. Hay que conversar, hay que negociar y hay que llegar a acuerdos. Juan Pablo, en lo referido al mercado laboral, ¿cómo es aproximadamente la carga tributaria que tiene un empleador, alguien que da trabajo en Chile? Generalmente muy baja e incluso para incentivar la contratación de mano de obra jóvenes especialmente, el Estado subsidia muchas veces. A las empresas que toman que toman obreros, gente de entre los 25 y los 18 años, digamos, para promover ese grupo etario, digamos, que tenga mayor posibilidad de acceder al trabajo. En ese sentido, la política del Estado y las políticas de los empresarios han sido bastante congruentes entre sí y asociativas, digamos. Allí se subsidia al que tiene trabajo, ¿no? Se le dice, bueno, tenés un trabajo, te ayudo. Al empresario, sobre todo, claro, para incentivarlo a contratar más mano de obra. Claro. De eso se trata, sobre todo el tema de mano de obra es importante para el tema de la desocupación, digamos, que es un drama. Sí.
Una cosa que me llamó la atención también en Chile es la cantidad de colegios que veía en la zona de Temuco, bueno, donde estuvimos, es como que está muy presente la educación. Sí, en ese orden de cosas, este gobierno ha hecho reformas importantes, muy importantes, sobre todo a nivel de las universidades, en cuanto a permitir que la gente de escasos recursos, medianos recursos, pueda acceder a la universidad de forma gratuita. Antiguamente era complicado, digamos, en cuanto ese joven tenía que muchas veces endeudarse para continuar sus estudios universitarios. Hoy en día no, a contar de este año con la reforma tributaria que hubo el año pasado, permitió reunir recursos suficientes para que el Estado acoja a casi la totalidad de los estudiantes universitarios y puedan cumplir su estudio de forma regular y no tengan que pagar por ello. ¿Hay exámenes de ingreso en las universidades? Hay examen de ingreso, sí. En todas. En todas, sí. Y hay un puntaje mínimo para acceder a ciertas carreras, digamos. Bien. Pero eso de la gratuidad, digamos, es un avance importante porque ha sacado un peso importante a muchas familias, digamos, que tenían que solventar 5 años de estudio universitario que eran muy onerosos. ¿Cómo le ha ido a Chile con la pobreza? Yo diría que bastante bien. Quisiéramos que nos hubiera ido mejor, por supuesto, prácticamente eliminar la pobreza, pero vamos en ese camino, ojalá, a la brevedad posible. El año 90, cuando se normaliza institucionalmente el país, digamos, con el acceso al gobierno del presidente don Patricio Aylwin, en Chile se contaba con 40% de pobres. 40%. 40% de pobres. Hoy en día son 14%. Entonces yo creo que en los años 25, 26 años de democracia nos ha ido muy bien. Hemos ido bajando en forma sistemática, año a año, con políticas duales, diría yo, del Estado preocupado directamente en ir en ayuda en los bolsones extremos de pobreza y la sociedad en su conjunto para adoptar políticas apropiadas para un desarrollo económico y que ese desarrollo económico traiga consigo especialmente un descenso en la desocupación y un mejoramiento paulatino también en los ingresos reales de los trabajadores. O sea, ha sido, yo creo que una visión holística en cuanto a involucrar a toda la sociedad para resolver ese problema que es dramático, digamos, el problema de la pobreza y muy especialmente el problema de la extrema pobreza, que todavía dentro de ese 14% tenemos 4% que viven en extrema pobreza. De tal forma que es una preocupación permanente. Hay un Ministerio de Planificación y Desarrollo Social que está principalmente preocupado de eso, pero no solo ese ministerio, sino que ese ministerio coordina a otros ministerios que cumplen una función también determinante para resolver esa dificultad de pobreza, como son los ministerios de Vivienda, Salud, Educación, entre otros. Ahora, Juan Pablo, como para terminar, ¿cómo se explica de por qué la clase política chilena, desde la recuperación de la democracia, ha podido mantener un rumbo más o menos constante? No ha habido grandes cambios y la calidad institucional creo que es un tema también a destacar. ¿Cómo se ha logrado un consenso importante en torno a políticas públicas que han permitido generar desarrollo y disminuir la pobreza? Yo creo que los chilenos aprendimos, Daniel, de nuestros golpes. A fines de la década del 60, cuando gobernaba Chile don Eduardo Frei Montalva, Partido Demócrata Cristiano, se hicieron interesantes reformas en lo social, la reforma agraria, una reforma
muy importante en lo económico, en lo social y en lo cultural, que tuvo grandes resistencias en la derecha, en algunos grupos de la derecha, y se crearon grupos de extrema derecha para resistir esos cambios sociales que comenzaban en esa fecha, en ese mandato presidencial de don Eduardo Frei. Y por otro lado, por la izquierda, comenzaban a haber grupos también de extrema izquierda, un poco alentados por la revolución castrista, claro, para crear estos polos opuestos. Tuvimos el gobierno de don Salvador Allende, que fue un gobierno, como ustedes saben, que dividió a muchos chilenos. Vino el golpe militar, 16 años y medio de división entre los chilenos. Llegó el año 90 y los chilenos nos pusimos de acuerdo. No, esto no puede seguir. Pongámonos de acuerdo en que la democracia es fundamental, hay que conservarla, cuidarla y asentarla, por una parte, y por otro lado, no podemos cometer los mismos errores económicos que cometimos durante décadas. Tenemos que progresar, tenemos que tener un crecimiento grande, porque ese crecimiento importante va a beneficiar al conjunto de la sociedad, especialmente a los más desposeídos, y eso va a crear una integración armónica en la sociedad en su conjunto. Yo creo que eso, por ahí hemos caminado hasta el día de hoy. Pero ahí aprovecho, Daniel, si tú me permites, sí, rendir un homenaje a don Patricio Elwin, que falleció hace 2 semanas atrás. Yo creo que fue el artífice de esta transición democrática, en crear precisamente eso, unir a un país desunido, por una parte, y por otro lado, esforzarse en un gran crecimiento económico. Y su gobierno tuvo en promedio un 7% anual de crecimiento económico. De tal manera que se le dijo al ciudadano chileno, se puede crecer perfectamente en democracia, y no solo en dictadura, porque los últimos años de Pinochet habían sido, en términos económicos, también muy beneficiosos, porque el país había crecido mucho. Entonces Elwin le dijo, en economía también se puede crecer, y además, en democracia, perdón, se puede crecer, y además en buena y pacífica convivencia. Entonces, yo creo que esos 2 elementos fueron como fundacionales para que nosotros, como sociedad, pudiéramos haber aquilatado la importancia de los consensos, los grandes consensos, en lo político y en lo económico. Muy interesante la experiencia para aprender. Juan Pablo, gracias por su tiempo. Gracias, Daniel, por la invitación. Encantado de haber estado en el programa. Pausa, en el próximo bloque vamos a hablar de cómo mejorar nuestra capacidad de hablar en público. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río.